Llegué a mi cabaña en la montaña con los agentes de alquiler, soñando con ganancias tranquilas. Y adentro, mi nuera se relaja con su amante, desinhibida e indiferente. Ella me ofreció $5,000 por mi silencio. Asentí como si estuviera de acuerdo, e hice una llamada telefónica, no a mi hijo, sino a quien destruiría su imperio de mentiras. La traición es imperdonable. La venganza es un cálculo frío. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. El viaje hasta la casa de la montaña había sido agradable. Lara Torres estaba sentada en el asiento del copiloto, con su carpeta de documentos de alquiler sobre el regazo, hablando sobre tarifas de temporada y el fuerte mercado de propiedades de verano cerca de la zona de la montaña. Yo escuchaba, asintiendo ocasionalmente, mientras observaba cómo los pinos se volvían más densos a lo largo de la sinuosa carretera. La luz del sol de junio se filtraba entre las ramas, cálida y suave. Cuando giramos hacia el camino de entrada, vi el coche inmediatamente, un Audi plateado, desconocido, estacionado demasiado cerca de la entrada principal. No era el auto blanco de Gisela, ni la camioneta de Julián. La matrícula no significaba nada para mí, pero algo en mi pecho se oprimió. ¿Esperaba a alguien?, preguntó Lara, su tono profesional vacilando ligeramente. No. Puse el coche en modo de estacionamiento y me quedé allí un momento, estudiando el Audi. Caro. Modelo reciente. Las ventanillas estaban tintadas de oscuro. Salí lentamente, mis rodillas rígidas por el viaje de 2 horas. La casa parecía tranquila. El exterior de troncos, desgastado hasta un suave gris. El porche envolvente estaba vacío, excepto por las mecedoras que había comprado hacía años. Pero la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Yo siempre la cerraba con llave. Siempre. Lara me siguió por los escalones, sus tacones resonando contra la madera. Empujé la puerta para abrirla más, y entré en la fresca penumbra del vestíbulo. La sala de estar se abría ante nosotros, espaciosa y familiar. La chimenea de piedra dominando una pared. Los muebles de cuero dispuestos exactamente como los había dejado. Entonces los vi. Gisela estaba sentada en el sofá, con una manta echada apresuradamente sobre sus hombros, su cabello oscuro desordenado. Un hombre que nunca había visto estaba de pie junto a ella, descalzo, con la camisa desabrochada, forcejeando con su cinturón. 2 copas de vino estaban sobre la mesa de centro, medio vacías, junto a una botella que reconocí de mi botellero. El tiempo hizo algo extraño. Se ralentizó, se estiró, hizo que cada detalle fuera nítido. El reloj del hombre, de oro, caro, captando la luz. El rubor en el rostro de Gisela, no por vergüenza, sino por haber sido interrumpida. La manta deslizándose para revelar su hombro desnudo. Nadie se movió. Entonces el rostro de Gisela cambió. La conmoción se disolvió en algo más duro, más calculado. Se puso de pie, manteniendo la manta envuelta a su alrededor, y dio un paso adelante, posicionándose entre el extraño y yo. ¿Qué haces aquí? Su voz salió aguda, acusadora. Dijiste que no vendrías hasta el próximo mes. No respondí de inmediato. 30 años como veterinario me habían enseñado que la autoridad tranquila funcionaba mejor que el volumen. Dejé mis manos colgando a los lados. Mantuve mi respiración pareja. Detrás de mí oí a Lara cambiar de peso, la carpeta crujiendo en su mano. Esta es mi casa, dije en voz baja. Eso no te da derecho a irrumpir sin avisar, replicó Gisela, levantando la barbilla. El extraño, joven, tal vez de 35 años, de complexión atlética, agarró sus zapatos de al lado del sofá y se movió hacia el fondo de la habitación. Sus manos temblaban mientras intentaba ponérselos de pie. No me miraba. Sea lo que sea que crees que viste, continuó Gisela, su voz bajando a un tono de advertencia. Necesitas olvidarlo. Esto no es asunto tuyo. No dije nada. Mis ojos siguieron al extraño mientras tropezaba hacia el pasillo que llevaba a la puerta trasera. Gisela se acercó más a mí, bloqueando mi vista. Hablo en serio, Arturo. Mantente fuera de mi vida. La puerta trasera se abrió y se cerró de golpe. A través de la ventana vi al extraño correr hacia el Audi, casi dejando caer sus llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta.
La expresión de Gisela se suavizó, solo ligeramente. Inclinó la cabeza, adoptando un tono diferente, razonable, casi gentil. Mira, sé que esto se ve mal, pero Julián no necesita saber sobre esto. Solo lo lastimaría. Eso era cierto. La imagen del rostro de mi hijo cuando se enterara me revolvía el estómago. Tienes razón, dije. Mi voz plana. Lo lastimaría. Ella se relajó una fracción, malinterpretando. Exactamente. Así que estamos en la misma página. Detrás de mí, Lara carraspeó. Señor Morales, ¿debería esperar afuera? No me di la vuelta. Quédese. Necesito un testigo. El rostro de Gisela se endureció al instante, la suavidad evaporándose. ¿Un testigo? ¿Para qué? No te atreverías a decírselo a Julián. De todos modos, nunca te creería. Probablemente también tenía razón en eso. Julián la adoraba. Desde el día en que se conocieron hacía 8 años en alguna subasta de caridad. Ella había irrumpido en su vida como una fuerza de la naturaleza, hermosa y segura de sí misma, y completamente segura de su valía. Yo había tenido mis dudas desde el principio, por la forma en que medía todo en términos monetarios, la forma en que hablaba a los trabajadores de servicio, la ligera curva de su labio cuando Julián mencionaba su salario de maestro, pero me las había guardado. ¿Qué padre quiere ser el que dice que la elección de su hijo es incorrecta? Ahora estaba en mi propia casa, viéndola calcular, viéndola decidir cómo manejarme. Las copas de vino seguían sobre la mesa. Evidencia, simple, innegable evidencia. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No exactamente rabia, algo más frío, más metódico. La misma sensación que tenía cuando debía armar un diagnóstico a partir de síntomas dispersos, cuando tenía que ver el patrón que nadie más podía ver. Arturo, la voz de Gisela tenía acero ahora. Sea lo que sea que estés pensando, detente. Piensa en Julián. Piensa en tu nieto. ¿Quieres hacer estallar sus vidas porque entraste en el momento equivocado? La miré a los ojos. Ella me devolvió la mirada, sin pestañear. Detrás de toda esa belleza y confianza, detrás de la ropa de diseñador y el encanto ensayado, vi exactamente lo que era. No complicada, no en conflicto. Solo alguien que había sido atrapada, y ahora estaba resolviendo cómo evitar las consecuencias. Yo no soy el que hizo estallar nada, dije. Ella parpadeó, desconcertada por un segundo. Luego se recuperó. Bien, sé moralista, pero si le cuentas a Julián alguna versión retorcida de lo que crees que viste, me aseguraré de que sepa que has estado tratando de ponerlo en mi contra durante años. Afuera, el motor del Audi rugió a la vida. Los neumáticos chirriaron sobre la grava y el coche coleó ligeramente antes de enderezarse y desaparecer por el camino de entrada. Gisela lo vio irse, con los hombros tensos. Cuando se volvió hacia mí, su expresión había cambiado de nuevo. Calculadora, midiéndome. Deberíamos hablar, dijo, en privado. Gisela se movió hacia las puertas de cristal que daban a la terraza, deslizando una para abrirla. El aire de la montaña entró, fresco y con aroma a pino. Salió, con la manta todavía envuelta a su alrededor como una armadura, y esperó a que la siguiera. Miré a Lara. Estaba congelada junto a la entrada, su rostro cuidadosamente inexpresivo. La carpeta de documentos de alquiler aplastada contra su pecho como un escudo. Estaré aquí mismo, dijo en voz baja. Asentí y salí a la terraza. La vista se extendía por millas, bosques de pinos descendiendo hacia los valles, picos distantes aún tocados por la nieve. Gisela estaba de pie junto a la barandilla, de espaldas a mí, su cabello ondeando ligeramente con la brisa. «Vas a decírselo, ¿verdad?», dijo sin darse la vuelta. ¿Debería mentirle a mi hijo? Ella se giró para mirarme entonces, sus ojos brillantes con algo entre furia y desesperación. Mentir y proteger son cosas diferentes. Si le cuentas a Julián lo que viste, lo destruyes. Destruyes a nuestra familia. ¿Es eso lo que quieres? Yo no destruí nada. Sigues diciendo eso, se río, aguda y amargamente. Como si fueras inocente en todo esto. Nunca te he gustado, Arturo. Nunca pensaste que fuera lo suficientemente buena para Julián. Esto es solo tu excusa para finalmente separarnos. Mantuve mi rostro neutral, mis manos sueltas a los lados. Estaba sondeando, probando, tratando de encontrar el ángulo que funcionaría.
Había visto esto antes en animales asustados. Los que muerden porque no conocen otra forma de responder a la amenaza. ¿Lo he hecho?, pregunté. ¿Qué? ¿He intentado ponerlo en tu contra? La pregunta pareció confundirla. Abrió la boca, la cerró, recalibró. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Razonable, casi como de negocios. Mira, ambos somos adultos aquí. Se cruzó de brazos, la manta resbalando, para revelar que se había puesto la camisa. Te daré $5,000. ¿En efectivo? ¿Transferencia? Como quieras. Esperé. ¿A cambio de qué?, pregunté finalmente. Por darme tiempo para manejar esto a mi manera. Julián merece escuchar esto de mí, no de ti. $5,000? No era una fortuna, pero lo suficientemente significativo como para parecer serio. Creía que me entendía. Creía que yo era lo suficientemente simple como para ser comprado. Lo suficientemente viejo como para preferir evitar el conflicto, lo suficientemente preocupado por Julián como para tomar el camino fácil. $5,000, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire. Su rostro se iluminó. Sí, eso es justo, ¿no? Por tu discreción, asentí una vez, lentamente. No exactamente un acuerdo, solo un reconocimiento de que la había escuchado. El alivio inundó su expresión. Bien. Sabía que serías razonable. Lo transferiré mañana. Tendrás tu dinero, y Julián no tendrá que lidiar con nada de esta situación desagradable. Situación desagradable. Así lo llamaba, como si hubiera derramado vino en la alfombra en lugar de traicionar a mi hijo en la casa de su padre. Necesito hacer una llamada, dije. Él hizo un gesto con la mano, despectiva. Por supuesto, lo que necesites. Volví a entrar, pasando junto a Lara, que no se había movido de su lugar cerca de la puerta. Me dio una pequeña y tensa sonrisa. Simpatía mezclada con una aguda incomodidad. Saqué mi teléfono del bolsillo y me dirigí a la esquina más alejada de la sala de estar cerca de la chimenea. Patricio Gómez respondió al tercer timbrazo. Arturo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué puedo hacer por ti? Patricio, es un asunto familiar. Implicaciones legales. Necesito reunirme contigo mañana, si es posible. Su tono cambió. La preocupación profesional reemplazando la amabilidad casual. Por supuesto. ¿Qué tipo de asunto legal? ¿Planificación patrimonial? No. Mantuve mi voz baja, pero no me molesté en ocultarla por completo. A través de las puertas de cristal, podía ver a Gisela observándome, tratando de leer mi lenguaje corporal. Tengo un testigo y necesito saber mis opciones. Silencio al otro lado. Luego, ya veo. ¿Qué tal mañana a las 9 de la mañana? ¿En mi oficina? Funciona. Arturo, dijo Patricio con cautela. ¿Debería preparar algo específico? Derecho de familia, infidelidad, documentación de pruebas. Otra pausa. Estaré listo. Nos vemos a las 9. Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolsillo. Cuando me di la vuelta, Gisela estaba de pie en la entrada. Su expresión ilegible. Se había cambiado, completamente vestida ahora con jeans y una blusa de seda. Su cabello alisado hacia atrás. La transformación era impresionante. De amante sorprendida a mujer serena en cuestión de minutos. ¿Todo bien?, preguntó. Su voz cuidadosa. Bien. ¿Quién era? Mi abogado. Su rostro se quedó muy quieto. ¿Tu abogado? ¿Por qué necesitarías llamar a tu abogado? La miré a los ojos. Dejé que el silencio se alargara. Observé cómo la comprensión amanecía. Luego la negación. Luego un destello de algo cercano al pánico. Espera entró de lleno en la habitación. Espera, dijiste que teníamos un acuerdo. Asentí. No dije que sí. Es lo mismo. ¿Lo es? Sus manos se cerraron en puños. No puedes hacer esto. Te ofrecí dinero. Te ofrecí una solución que protege a todos. Te protege a ti, dije en voz baja. No a todos. Se acercó más. Su voz bajando a un siseo. Si le dices a Julián, te odiará por ello. Pensará que estás mintiendo. Pensará que estás celoso de nuestra felicidad. Y si por alguna casualidad te cree, lo destruirá. De cualquier manera lo pierdes. ¿Es eso lo que quieres? Pensé en Julián, mi hijo, un chico brillante. Incluso ahora a los 34 años. Profesor de historia de secundaria. Amado por sus estudiantes. Paciente y amable. A veces en exceso.
Creía lo mejor de las personas. Era su mayor fortaleza. Y estaba empezando a darme cuenta. Su mayor vulnerabilidad. Lo que quiero, dije lentamente, es que mi hijo sepa la verdad sobre con quién se casó. ¿La verdad? La risa de Gisela salió aguda, casi maníaca. La verdad es que cometí un error, una tarde, y vas a usarlo para arruinar todo lo que he construido. Lo construiste sobre mentiras. Todo el mundo miente, Arturo. Todo el mundo finge. Eso es el matrimonio. Lara hizo un pequeño sonido desde la entrada. No exactamente un jadeo, no exactamente una tos. La cabeza de Gisela se giró bruscamente hacia ella, pareciendo recordar por primera vez que teníamos audiencia. «Deberías irte», le dijo Gisela a Lara. Su voz fría. Lara me miró. Negé ligeramente con la cabeza. «Se queda», dije. El rostro de Gisela se puso blanco, luego rojo. «Este también es mi hogar. Tengo derecho a la privacidad. En mi casa mantuvimos mi voz nivelada, con el dinero de mi hijo, entreteniendo a tu novio en mis muebles». No tuvo respuesta para eso. Solo se quedó allí, temblando de rabia o miedo o ambos, su compostura cuidadosamente construida finalmente resquebrajándose. Me volví hacia Lara. «Vámonos. Creo que hemos terminado aquí». Lara asintió rápidamente, el alivio evidente en su rostro. Abrió la puerta principal y prácticamente huyó afuera. Antes de que pudiera seguirla, Gisela me agarró del brazo. Su agarre era fuerte, desesperado. «Por favor», susurró. «Por favor, no hagas esto. Haré lo que sea. Dime tu precio». Miré su mano en mi manga, luego su rostro. Vi miedo genuino allí ahora, debajo de todo el cálculo y la manipulación. Pero también vi algo más. La absoluta certeza de que si le daba cualquier apertura, cualquier debilidad que explotar, la usaría. Me soltó, su mano cayendo a su costado. Salí a la luz del sol de la tarde, dejándola sola en la sala de estar. Detrás de mí, oí un cristal romperse. Una copa de vino, tal vez. O la botella, arrojada contra la chimenea de piedra. El sonido resonó en el silencio de la montaña, agudo y final. Lara ya estaba en el coche, con el cinturón de seguridad puesto, mirando al frente. Subí al asiento del conductor y arranqué el motor. Ninguno de los dos habló mientras retrocedía por el camino de entrada y giraba hacia la estrecha carretera. La casa desapareció detrás de los árboles en segundos, tragada por los pinos y la sombra. Apenas toqué la cena esa noche. Al amanecer, estaba vestido y listo para el viaje a la ciudad de la montaña. Camisa abotonada, pantalones planchados. El reloj que Julián me regaló por mi 65º cumpleaños. Quería que Patricio me viera como alguien competente, no como un viejo emocional persiguiendo sombras. El cuaderno estaba en el asiento del copiloto, lleno de detalles que había escrito después de medianoche, cuando el sueño no venía. Cronología, observaciones, el color del reloj de Darío, la marca del vino, todo. La oficina de Patricio Gómez estaba encima de una cafetería en el centro de la ciudad, con paneles de madera y llena de libros de leyes que parecían realmente leídos, no decorativos. Fotos familiares cubrían una pared. Patricio con sus hijas en pistas de esquí, en graduaciones. Certificados colgaban a su lado, ordenados y profesionales. Se levantó cuando entré. Me estrechó la mano con firmeza. «Arturo, gracias por venir». «¿Café?» «No, gracias». Nos sentamos uno frente al otro. Su escritorio entre nosotros cubierto de blocs, de notas legales y carpetas de Manila. Cogió un bolígrafo. Hizo clic una vez. «Cuéntame lo de ayer», dijo. «Empieza desde que llegaste a la propiedad». Le conté todo. El viaje con Lara. El coche desconocido. Entrar en la sala de estar y verlos. La reacción de Gisela. Sus palabras. El extraño huyendo. Lara como testigo de todo. Patricio escribía constantemente, ocasionalmente rodeando algo en su blog. Cuando mencioné los $5,000, su bolígrafo se detuvo a mitad de trazo. «¿Te ofreció dinero?» «Por mi discreción». Dijo que Julián merecía escucharlo de ella, no de mí. Patricio dejó el bolígrafo. «Eso es importante. Eso es conciencia de culpabilidad. Sabía que lo que había hecho estaba mal e intentó comprar tu silencio. No lo acepté. Lo sé.
pero que lo ofreciera importa. Sacó una carpeta de la pila a su lado. La abrió. Hice algo de trabajo preliminar después de tu llamada. Como me has usado para transacciones de propiedad antes, todavía tenía autorización para acceder a ciertos registros financieros. Deslizó papeles sobre el escritorio. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, un documento de hipoteca. ¿Cuándo sacó Julián esta hipoteca? Escaneé la página. Vi la cantidad. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. $620,000. En marzo dije lentamente. Lo mencionó brevemente. Dijo que estaban refinanciando. Esto no es refinanciación. Esta es una nueva deuda al 6.8%. ¿A dónde fue el dinero? No lo sé. Patricio sacó más papeles, extendiéndolos como cartas en una mano. Su dedo recorrió columnas de números, deteniéndose en secciones resaltadas. Mira estos cargos. El hotel de lujo. 3 veces el mes pasado. Cada estancia cargada a la tarjeta de crédito de tu hijo. Julián estaba en el trabajo. Recuerdo que lo mencionó. Tenía un proyecto en la capital que lo mantenía fuera durante la noche. Los cargos son locales. La voz de Patricio se mantuvo nivelada, pero sus ojos eran agudos. Alguien usó esa tarjeta mientras él estaba fuera. Los números se volvieron ligeramente borrosos. Me obligué a concentrarme. $8,000 solo el mes pasado. Hoteles, restaurantes que nunca había oído mencionar a Julián. Regalos de joyerías. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Pregunté. Basado en los patrones de gasto. Al menos 6 meses. Posiblemente más. 6 meses. Mientras Julián trabajaba hasta tarde enseñando historia a adolescentes. Mientras se preocupaba por los recortes presupuestarios y los cambios en el plan de estudios, Gisela había estado gastando su dinero en otro hombre. Tengo un testigo, dije. Lara lo vio todo. ¿No es suficiente? Patricio se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. Para una conversación entre nosotros, sí. Para un caso judicial, no. Los jueces de este estado quieren documentación, fotografías, registros financieros que muestren gastos relacionados con la aventura, comunicaciones electrónicas, si es posible. ¿Cuánto tiempo lleva reunir eso? Semanas. Tal vez un mes. Si ella es cuidadosa, un mes. 4 semanas más viendo a Julián vivir en la ignorancia mientras yo me sentaba con este conocimiento. Necesito decírselo, dije. No, la voz de Patricio se volvió firme. No puedes decírselo a Julián todavía. Si lo haces, Gisela sabrá que estamos construyendo un caso. Dejará de ver a su amante, borrará las comunicaciones, moverá dinero. Necesitamos que se sienta segura. ¿Quieres que le mienta a mi hijo? Quiero que lo protejas. Hay una diferencia. Miré fijamente los papeles extendidos sobre el escritorio. Evidencia de traición, cuantificada en dólares y fechas. Julián confiaba en mí. Siempre lo había hecho, y ahora se suponía que debía sonreírle, tener una charla trivial, fingir que todo estaba bien mientras su esposa desmantelaba su vida pieza por pieza. ¿Qué necesito hacer? Pregunté finalmente. Patricio sacó una tarjeta de visita del cajón de su escritorio, no de la parte superior, sino de más adentro en la pila. La puso frente a mí. Marco Ríos, exdetective, ahora investigador privado. Discreto. No se acerca a los sujetos directamente, solo documenta sus actividades. Patricio golpeó la tarjeta. Lo he usado antes. Sabe lo que necesitan los tribunales. Recogí la tarjeta. Diseño simple. Nombre, número, nada más. Esto se siente mal, dije. Es malo. Pero también es necesario. Patricio recogió los extractos financieros, deslizándolos de nuevo en la carpeta. Gisela ha tenido meses para establecer su patrón. Necesitamos igualar eso con evidencia documentada. De lo contrario, se convierte en él, dijo. Ella dijo. Y ella afirmará que está celoso o confundido, o tratando de romper su matrimonio. No quiero romper su matrimonio. Ella ya lo hizo, entonces ayúdame a probarlo adecuadamente. Salí de la oficina de Patricio 1 hora después con la tarjeta de Marco Ríos en mi bolsillo y una estrategia que se sentía como tragar vidrio. Actuar normal. No alertar a Gisela. Dejar que Julián siguiera feliz e ignorante, mientras construíamos un caso irrefutable. El viaje a casa se hizo eterno.
Las montañas que ayer parecían hermosas ahora solo se sentían como muros, atrapándome en esta situación imposible. Mi teléfono sonó cuando entré en la autopista. El nombre de Julián iluminó la pantalla. Casi no respondí, casi lo dejé ir al buzón de voz. Pero eso sería inusual, e inusual significaba preguntas. Hola, hijo, dije, manteniendo mi voz firme. Papá solo llamaba para saber cómo estabas. ¿Seguimos en pie para pescar el próximo mes? Absolutamente. Genial. Gisela ha estado increíble últimamente. Está planeando todo este viaje. Nos encontró un guía y todo. Sonaba tan fieles, tan completamente incongruente. Creo que realmente entiende lo importantes que son estos viajes para mí, para nosotros. Agarré el volante, viendo la línea amarilla desaparecer bajo mi capó. Eso es bueno, mijo. Eso es muy bueno. ¿Estás bien? Suenas cansado. Solo un viaje largo. Te llamaré mañana. Después de que colgó, conduje otras 10 millas antes de detenerme en un área de descanso. Me senté allí con el motor apagado, mirando la tarjeta de visita en mi mano. Marco Ríos, investigador privado. Hice la llamada. Los siguientes 4 días se sintieron como 4 semanas. Seguí mi rutina normal. Café matutino. Las palabras seguían ciclando en mi mente. Necesitamos que se sienta segura. Así que no hice nada. No envié mensajes, no hice llamadas a Julián más allá de nuestra habitual llamada semanal. Dejé que el silencio se alargara. El 5.º día sonó mi teléfono. Lara Torres. Señor Morales, espero no estar sobrepasándome. En absoluto. El hombre de la casa de la montaña. Sé quién es. Hizo una pausa. Luego continuó rápidamente, como si necesitara decirlo antes de cambiar de opinión. Darío Vega. Es instructor de esquí en la estación de esquí de la montaña. Uno de mis clientes lo mencionó hace unos meses. Dijo que era excelente con su hija adolescente. ¿Cómo sabes que es el mismo hombre? Lo vi ayer en el restaurante elegante. Estaba con Gisela. Lo reconocí de inmediato. El restaurante elegante. Un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. Caro. Público. Gracias, Lara. Sigo pensando en lo que vi. En su hijo. Su voz se tensó. Tengo 3 hijos. Si alguien supiera que mi esposo estaba siendo traicionado y no me lo dijera, estaría furiosa. Pero también entiendo por qué está haciendo esto con cuidado. Después de que colgó, me senté con la información. Darío Vega, instructor de esquí. Viéndose con Gisela en restaurantes públicos. Lo suficientemente confiado en su secreto como para arriesgarse a ser visto. Llamé a Marco Ríos esa tarde. Nos encontramos en el estacionamiento de un supermercado. Territorio neutral. Conducía un sedán gris. Olvidable. Y se veía exactamente como alguien que había pasado 20 años en las fuerzas del orden. Corte de pelo militar gris. Rostro curtido. Ojos que no se perdían nada. Patricio me informó de lo básico, dijo Marco, acomodándose en el asiento del copiloto de mi coche. La aventura de su nuera. ¿Necesita documentación para los procedimientos de divorcio? Le entregué el cuaderno donde había anotado todo. Lo hojeó metódicamente, asintiendo ocasionalmente. El testigo es bueno. Agente inmobiliaria. Sin interés personal. ¿Reputación profesional que proteger? Golpeó la página donde había anotado la oferta de soborno de Gisela. Esto también. Muestra conciencia e intento de obstrucción. ¿Qué necesitas de mí? Nada. Excepto que te mantengas al margen. Eres el cliente. Yo soy el profesional. Si intentas ayudar, te arriesgas a exponer la investigación. Sacó su teléfono, mostrándome ejemplos de su trabajo. Fotografías con marca de tiempo. Registros de actividad detallados. Documentaré reuniones, ubicaciones, horas. Si hay comunicaciones electrónicas, las encontraré legalmente. Si se reúnen en hoteles, obtendré confirmación de las reservas de habitaciones. ¿Cuánto tiempo? Depende de su patrón. Si se reúnen regularmente, 2 semanas como mínimo. Si están siendo cuidadosos, tal vez 1 mes. ¿1 mes? Otro mes de Julián viviendo en una mentira. Lo que sea necesario, dije. Marco se fue con su cuaderno. Una copia de mis observaciones y la información de Lara sobre Darío Vega. Conduje a casa e intenté descubrir cómo llenar las próximas semanas de normalidad mientras el matrimonio de mi hijo se desintegraba bajo observación microscópica. Esa noche,
Julián llamó de nuevo. Papá, no vas a creer esto. Gisela hizo mi cena favorita esta noche. Ese estofado que solías hacer. Incluso te llamó para pedirte la receta. No me había llamado para pedir ninguna receta. Eso es maravilloso, mijo. Realmente ha estado haciendo un esfuerzo últimamente. Es como si fuéramos recién casados de nuevo, se rió, feliz e ignorante. Sé que tú y ella no siempre se han llevado bien, pero realmente creo que está tratando de construir puentes. Incluso preguntó si podíamos invitarte a cenar la próxima semana. Mi mano se apretó en el teléfono. Construyendo puentes, creando testigos de su feliz matrimonio. Gisela era más inteligente de lo que le había dado crédito. Me gustaría eso, logré decir. Perfecto. Haré que te llame para organizarlo. Después de que terminó la llamada, me quedé en la ventana de mi cocina, viendo cómo la oscuridad se asentaba sobre el vecindario. Las luces se encendían en las casas de toda la calle. Familias reuniéndose para cenar. Noches normales. Vidas normales. Pensé en los $5,000 que Gisela había ofrecido. Dinero para callarme. El precio de mi discreción. Creía que me entendía. Creía que podía comprar mi silencio o manipular mi preocupación por Julián para que no hiciera nada. Estaba equivocada. 3 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marco. Primer conjunto de documentación completo. Reunión. Nos encontramos en una cafetería en las afueras de la ciudad, temprano en la mañana, antes de la hora punta. Marco deslizó un sobre la mesa. Dentro había fotografías, con marca de tiempo, alta resolución, condenatorias. Gisela y Darío en el restaurante elegante, sentados cerca, la mano de ella sobre la de él. El hotel de lujo, ambos entrando juntos, con 40 minutos de diferencia para evitar sospechas. Una propiedad de alquiler que no reconocí. El coche de Darío estacionado afuera durante 3 horas mientras Julián estaba en el trabajo. No está siendo cuidadosa, dijo Marco en voz baja. Se reúne con él 2 veces por semana, a veces 3. Siempre durante las horas de trabajo de tu hijo. Mismas ubicaciones, mismos patrones. Es casi como si pensara que es invencible. Porque me pagó, dije. Cree que acepté su trato. ¿Lo hiciste? No. Marco asintió, sin sorprenderse. Continuaré la vigilancia. Necesito al menos 2 semanas más para establecer un patrón consistente. La consistencia prueba que es un comportamiento continuo, no un error de una sola vez. Estudié las fotografías. Gisela se veía feliz en ellas, relajada, más animada de lo que nunca la había visto con Julián. Hay una cosa más, dijo Marco, sacando su teléfono. Me mostró un registro de transferencia financiera. $5,000 depositados en una cuenta a tu nombre. Realmente cumplió. Nunca le di mi información bancaria. No la necesitaba. Usó tus registros de propiedad de la solicitud de hipoteca. Todo es información pública. Guardó su teléfono. Lo que significa que cuando esto llegue a los tribunales, ahora hay un rastro documental de ella intentando sobornarte. Se incriminó a sí misma. La puerta de la cafetería se abrió, trayendo una ráfaga de aire frío y a 2 mujeres riendo por algo. Mañana normal, vidas normales. Todo a mi alrededor continuaba como si el mundo no se hubiera reorganizado en algo irreconocible. Sigue adelante, le dije a Marco. Necesito suficiente evidencia para que no haya dudas. No haya lugar para que ella manipule la narrativa. La tendrás. Conduje a casa con el sobre metido en el bolsillo de mi chaqueta, llevando la prueba de lo que ya sabía, pero no había querido creer. Gisela no solo era infiel, era sistemática al respecto. Calculada. Había creado una rutina de traición, programada y mantenida como cualquier otra cita en su calendario. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, pensando en la voz de Julián cuando hablaba de que ella hacía estofado, de él creyendo que ella estaba construyendo puentes mientras en realidad estaba construyendo coartadas. Pensé en la justicia y la venganza, y si había alguna diferencia real entre ellas. Patricio lo llamó proteger a mi hijo. Marco lo llamó documentar evidencia. Gisela lo llamaría como necesitara llamarlo para escapar de las consecuencias. Yo lo llamé la verdad. Y la verdad, estaba aprendiendo. Requería paciencia y precisión.
y la voluntad de dejar que alguien a quien amabas caminara a través del fuego el tiempo suficiente para demostrar que se había quemado. 2 semanas más, había dicho Marco. Podía esperar 2 semanas más. Esperaría lo que fuera necesario. Pasaron 3 días lentos antes de hacer mi movimiento. Marco había enviado su último informe de vigilancia. La rutina de Gisela era como un reloj. El café local todos los martes y jueves por la mañana a las 10. Siempre sola. Siempre en la mesa de la esquina cerca de la ventana. El martes por la mañana, me vestí con cuidado. Jeans en lugar de pantalones de vestir. Camisa de franela en lugar de camisa abotonada. El periódico metido bajo el brazo. Un accesorio pero convincente. Necesitaba parecer casual, inofensivo. Un anciano tomando su café matutino. Nada más. El café local estaba a 3 cuadras de un gimnasio que Gisela frecuentaba. Marco la había fotografiado saliendo del gimnasio y caminando directamente aquí 2 veces la semana pasada. Llegué a las 9:55. Pedí un café solo y escaneé la habitación como si buscara un asiento. Ella estaba sentada exactamente donde Marco dijo que estaría. Mesa de la esquina. Portátil abierto. Café en una taza de cerámica. No de papel. Planeaba quedarse un rato. Dejé que el reconocimiento cruzara mi rostro lentamente. Luego me acerqué con lo que esperaba pareciera una genuina sorpresa. Gisela, pensé que eras tú. ¿Te importa si me siento un momento? Se tensó, su mano apretando su taza. Arturo, no esperaba verte aquí. El mejor café de la ciudad. Saqué la silla frente a ella. Movimiento lento, no amenazante. He venido aquí durante años. ¿Y tú? Es conveniente. Cerca del gimnasio, el silencio se extendió entre nosotros. Ella estudió mi rostro, buscando ira o juicio. Mantuve mi expresión neutral, cansado, ligeramente distraído, exactamente como había practicado en el espejo esa mañana. Sobre la semana pasada en la casa de la montaña, comenzó. Le resté importancia con un gesto, dejando mi café en la mesa. Agua pasada. Estuve pensando y me di cuenta de que reaccioné exageradamente. Tienes razón. Son adultos. No es asunto mío. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿De verdad? De verdad. Soy demasiado viejo para involucrarme en situaciones complicadas. Vive y deja vivir. Eso es lo que digo ahora. Vi cómo sus hombros caían una fracción. Vi sus dedos relajar su agarre en la taza. Quería creerme. Necesitaba creerme. ¿Sabes? Continué, adoptando un tono ligeramente conspirador. En mi generación, tuvimos nuestra parte de errores. Simplemente manejábamos las cosas más discretamente. Tiempos diferentes. Aprecio que digas eso, su voz se suavizó. Sé que se vio mal. Lo que importa es que Julián esté feliz. Y parece feliz. Así que, ¿quién soy yo para agitar las aguas? Ella realmente sonrió entonces, pequeña, pero genuina. La transformación fue notable, de defensiva a casi amigable en menos de 5 minutos. Hablamos durante otros 10 minutos sobre nada importante. El clima, los nuevos pasteles de la cafetería, los estudiantes de Julián en la secundaria. Mantuve mi tono ligero, abuelo, inofensivo. Cuando revisé mi reloj y me levanté para irme, solté la línea que había estado ensayando. De todos modos, debería irme. Me dirijo a las montañas esta tarde. Voy a pasar unos días pescando. Despejar mi cabeza. Eso suena bien. ¿Dónde? Saqué mi teléfono. Le mostré una foto que había tomado hace 3 años de un lago de montaña. Pinos reflejados en aguas tranquilas. Un pequeño lago que conozco. Sin servicio celular. Sin distracciones. Solo yo y las truchas. Disfrútalo. Estaba completamente relajada ahora. Su portátil olvidado, reclinada en su silla. Te mereces algo de paz. Pagué por ambos cafés al salir. La saludé con la mano a través de la ventana. Conduje 3 cuadras antes de detenerme en el estacionamiento de un supermercado y quedarme allí. Manos agarrando el volante, respirando lentamente por la nariz. La actuación había funcionado. Cada sonrisa, cada frase casual, cada palabra cuidadosamente elegida. Se lo había creído todo, y el asco que sentía por tener que ser agradable con ella, por fingir que aprobaba lo que había hecho.
Eso alimentaría lo que vendría después. En casa, extendí las fotos de vigilancia de Marco sobre mi escritorio. 2 semanas de documentación. Gisela y Darío en restaurantes. Entrando a hoteles. Su coche estacionado fuera de la propiedad de alquiler. Con marca de tiempo. Georreferenciado. Innegable. Levanté mi teléfono y llamé a Marco. Marco. Arturo Morales. Necesito que aumentes la frecuencia de la vigilancia a partir de hoy. ¿Pasó algo específico? Acabo de darle al sujeto razones para creer que no está siendo observada. Será menos cuidadosa ahora. Una pausa. Luego, entendido. Añadiré cobertura nocturna y monitoreo de fin de semana. La siguiente llamada fue a Patricio Gómez. La reunión en la cafetería salió según lo planeado, dije. Cree que me voy a pescar por varios días. Cree que he aceptado la situación. Bien, la voz de Patricio transmitía aprobación. ¿Qué tan pronto puede Marco entregar la próxima ronda de documentación? Dice que 7 días de vigilancia aumentada deberían ser suficientes. Después de eso, tendremos todo lo que necesitamos. Entonces pasamos a la fase 2. Prepararé los documentos preliminares de divorcio. Cuando estés listo para decírselo a Julián, necesitaremos movernos rápidamente. Una vez que Gisela sepa que tenemos evidencia, comenzará a transferir activos, vaciar cuentas. Queremos todo documentado y congelado antes de que tenga la oportunidad de reaccionar. ¿Qué tan rápido puede suceder eso? Si presentamos la demanda en el momento en que Julián esté de acuerdo, 72 horas. Tal vez menos. Colgué y me quedé en la ventana de mi oficina, viendo la luz de la tarde filtrarse entre los árboles. En algún lugar de la ciudad, Gisela probablemente estaba llamando a Darío, diciéndole que no había peligro. El viejo se lo tragó. Estamos a salvo. No estaban a salvo. Estaban siendo documentados con precisión profesional. Cada movimiento catalogado. Cada reunión registrada. Y en 7 días, tendría suficiente evidencia para no dejar lugar a dudas. Sin espacio para la manipulación. Sin forma de que ella tergiversara la narrativa. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Marco. Sujeto acaba de salir de la cafetería, dirigiéndose a la dirección en la calle junto al río. Ese es el apartamento de Vega. Respondí. Documenta todo. La semana que supuestamente pasé pescando sería la más productiva de mi investigación. Mientras Gisela pensaba que estaba inalcanzable en las montañas, Marco estaría en todos los lugares a los que ella fuera. Un fantasma que nunca vería. Abrí un nuevo documento en mi computadora y lo titulé Compilación de Evidencia Cronológica. Comencé a escribir fechas, ubicaciones, actividades, construyendo el caso una entrada a la vez, metódico y exhaustivo, exactamente como lo había hecho hace 30 años al documentar historiales médicos para diagnósticos difíciles. La diferencia era que los animales no podían mentirse a sí mismos sobre sus síntomas. Gisela había construido toda su vida alrededor de mentiras, y ahora yo iba a documentar cada una de ellas. La semana que supuestamente pasé pescando fue la más productiva de mi investigación. Mientras Gisela pensaba que estaba inalcanzable en las montañas, Marco trabajó día y noche. Su informe llegó por correo electrónico encriptado exactamente 7 días después. Lo imprimí. Coloqué las páginas sobre mi escritorio en orden cronológico. 8 reuniones en 7 días. 8 ocasiones distintas en las que Gisela se reunió con Darío Vega, a veces para almorzar, 2 veces para estancias de una noche en hoteles, una vez en su apartamento durante 4 horas mientras Julián estaba dando clases de verano. Las fotografías contaban su propia historia. Marcas de tiempo en las esquinas. Gisela y Darío entrando en la Posada del Valle, a 50 kilómetros de la ciudad, registrándose con nombres falsos, señor y señora Vega, según el recibo de registro que Marco había obtenido de alguna manera. Su coche estacionado en el complejo de apartamentos de Darío un martes por la tarde. Los dos en un café al aire libre, tomados de la mano sobre la mesa. Estudié cada imagen con desapego clínico. De la misma manera que solía examinar radiografías en busca de fracturas que no eran inmediatamente obvias. Cada foto era evidencia. Cada marca de tiempo era prueba de un patrón, no de una coincidencia. Marco había incluido extractos de tarjetas de crédito que mostraban cargos en los hoteles, restaurantes
Incluso en una joyería donde Gisela había comprado algo caro con la tarjeta de Julián, el total solo de esa semana superaba los $4,000. Creé 3 juegos completos de documentación. Uno fue a una caja fuerte a prueba de fuego en mi oficina. Otro a una caja de seguridad en mi banco. El tercero lo sellé en un sobre dirigido a Patricio Gómez, con instrucciones de abrirlo si algo me sucedía. Redundancia. Eso era lo que importaba ahora. Gisela era inteligente, calculadora. Si descubría lo que yo sabía, intentaría destruir la evidencia, manipular los registros, crear su propia narrativa, pero no podía destruir lo que no sabía que existía. En el banco, me encontré con Rafael Campos, un viejo amigo que se había convertido en gerente allí hacía 15 años. Me vio con un sobre grande. Levantó las cejas. ¿Algo importante? Documentos familiares. Solo siendo cuidadoso. Me acompañó a la zona de cajas de seguridad. Charlamos mientras guardaba todo bajo llave. Cuando regresábamos al vestíbulo, hizo una pausa, miró a su alrededor y luego habló en voz baja. Arturo, probablemente no debería mencionar esto, pero Gisela retiró $15,000 la semana pasada de la cuenta conjunta que tiene con Julián. Dejé de caminar. $15,000 en efectivo. Dijo que estaba comprando un coche a un vendedor privado. El rostro de Rafael mostraba preocupación, pero la forma en que lo manejó. He visto a gente mover dinero antes de huir. Solo pensé que debería saberlo. ¿Julián sabe sobre el retiro? Ella está en la cuenta. Es legal. No puedo notificarle a menos que él pregunte específicamente sobre la actividad de la cuenta. Después de que Rafael regresó a su oficina, me senté en mi coche y consideré las implicaciones. $15,000 en efectivo, o financiando a Darío o preparando una estrategia de salida. De cualquier manera, probaba lo que había sospechado. Esto no era solo una aventura, era una explotación calculada y premeditada. Esa noche sonó mi teléfono. El nombre de Julián en la pantalla. Papá, ya regresaste de pescar. ¿Cómo estuvo? Tranquilo, pacífico. Pesqué algunas truchas de buen tamaño. Ojalá hubiera podido ir contigo. Oye, pregunta extraña. ¿Viste a Gisela en el centro la semana pasada? Mencionó que se encontró contigo en una cafetería. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Sí, la vi. El jueves por la mañana antes de irme. Solo brevemente. Dijo que tuvieron una buena conversación. Que parecías diferente. Más tolerante, dijo. Todos somos adultos, Julián. El pasado es pasado. Eso es bueno. Realmente bueno. Sonaba aliviado. Oye, también mencionó que te contó sobre su viaje a la capital el mes pasado. El que hizo para ver a su amiga, Marisa. No había oído hablar de ningún viaje a la capital por parte de Gisela, pero los registros de Marco mostraban cargos de hotel en la ciudad de la montaña durante ese período. Fechas en las que Julián pensaba que ella estaba en la capital. Cierto, dije con cuidado, dejando que la palabra flotara. Solo que podría haber jurado que dijo que fue en mayo. Pero ustedes hablaron de que fue en abril. No dije nada. Dejé que él resolviera su propia confusión. A veces, la mejor manipulación era simplemente dar un paso atrás y dejar que la gente cuestionara lo que creía saber. En fin, continuó Julián, su voz llevando algo que no había oído antes. Incertidumbre. Probablemente estoy mezclando las fechas. No importa. Suenas cansado, amigo. Sí, día largo. Hablamos pronto, ¿de acuerdo? Después de que colgó, me senté en la creciente oscuridad de mi sala de estar, con el teléfono todavía en la mano. La semilla había sido plantada, no por mí directamente. Simplemente le había permitido tropezar con sus propias dudas. Pero ahora estaba cuestionando, preguntándose. La primera fisura en la fachada que Gisela había construido. Mi teléfono sonó de nuevo 2 horas después. Julián otra vez. Papá, necesito preguntarte algo. Cuando viste a Gisela en la cafetería, ¿mencionó algo sobre mí? ¿Sobre nosotros? Dijo que estabas feliz. Que ustedes dos estaban bien. Parecía. ¿Nerviosa? ¿Extraña de alguna manera? Pensé en la respuesta correcta. La respuesta veraz sería sí. Había estado a la defensiva, tensa, calculadora.
Pero decir eso directamente revelaría demasiado. Parecía ella misma, dije finalmente. Le pregunté sobre la fecha del viaje a la capital. Si fue en abril o mayo, su voz bajó. Se puso muy a la defensiva. Dijo que estaba cuestionando su integridad, que yo nunca solía dudar de ella así. Pero no estaba tratando de pelear. Solo quería aclarar la fecha. La gente se pone a la defensiva cuando está estresada, ofrecí, manteniendo mi tono neutral. Sí, tal vez. No sonaba convencido. Es solo que, últimamente, pequeñas cosas no cuadran. Mencionó un almuerzo con alguien la semana pasada, pero cuando le pregunté hoy, dijo que nunca lo había mencionado. Siento que me estoy volviendo loco. No te estás volviendo loco. ¿Cómo lo sabes? Porque eres una de las personas más racionales que conozco. Si algo se siente mal, probablemente haya una razón. El silencio se extendió en la línea. Podía oírlo respirar, pensar, luchar con sospechas que no quería tener. La amo, papá. Lo sé. Y yo. Pero ¿qué pasa si? Se detuvo. Comenzó de nuevo. ¿Qué pasa si ella no es quien creo que es? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, pesada con implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para explorar por completo. Entonces merece saber la verdad, dije en voz baja. Sí, su voz sona baguetza. Sí, la merezco. Después de que colgamos, saqué el informe de Marco nuevamente. Estudié la cronología. 8 reuniones en 7 días. $15,000 retirados en efectivo. Un viaje a la capital que nunca sucedió. Respuestas defensivas cuando se le cuestionaba. El patrón era claro, completo, condenatorio. Patricio había dicho que necesitábamos evidencia abrumadora. Dijo que Julián necesitaba ver pruebas tan completas que Gisela no pudiera manipular su salida. Estábamos casi allí. Tal vez una semana más de documentación. Luego tendríamos todo lo necesario para los procedimientos de divorcio que la dejarían sin nada. Pero al escuchar la voz de Julián esta noche, la confusión, el dolor, la conciencia incipiente de que algo fundamental en su vida era una mentira. Me pregunté si otra semana era necesaria, o si solo estaba prolongando su sufrimiento. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marco. Sujeto se reúne con Vega mañana. 2 de la tarde. Café del Río. ¿Documento? Respondí. Documenta todo. Ya casi terminamos. Uno shemo no más. Luego le daría a Julián la verdad, completa e irrefutable. Y Gisela finalmente enfrentaría consecuencias que no podría comprar ni manipular para evitar. La llamada llegó 2 días después. Martes por la mañana mientras tomaba café y revisaba el último informe de vigilancia de Marco. El nombre de Julián en la pantalla. Respondí esperando nuestra habitual llamada. En cambio, su voz llegó tensa y enojada. Papá, ¿qué está pasando? Gisela dice que la has estado siguiendo. Mi mano se apretó alrededor de la taza de café. Siguiéndola, está molesta. Realmente molesta. Dice que has estado haciendo comentarios extraños, cuestionando dónde ha estado. Cree que podrías estar luchando con algunas cosas. La palabra quedó flotando, cargada de implicaciones que aún no podía comprender del todo. Lujando. Repetí. Problemas de memoria. Cosas relacionadas con la edad. Está preocupada por ti, su voz se suavizó ligeramente. El instinto protector entrando en acción. Papá, ¿está todo bien? Porque si estás teniendo problemas, podemos conseguirte ayuda. No hay de qué avergonzarse y mi mente está perfectamente bien. Entonces, ¿por qué Gisela está tan molesta? Llegó a casa llorando ayer. Dijo que has estado actuando paranoico, cuestionándola sobre lugares en los que ha estado, horas en las que ha estado allí. Mencionó la confusión de la capital como ejemplo. ¿La capital? Por supuesto. Convertir mi siembra estratégica de semillas en evidencia de deterioro cognitivo. Gisela era más inteligente de lo que le había dado crédito. Atacar primero, controlar la narrativa, pintarme como poco confiable antes de que pudiera presentar cualquier evidencia. Necesito ir a verte, dijo Julián. Tenemos que hablar de esto. Después de que colgó, me moví rápidamente. Las unidades USB fueron a la caja fuerte. Los informes de Marco, fotografías de vigilancia, documentos financieros. Todo escondido. Preparé café fresco. Puse 2 tazas. Arreglé la sala de estar para que se viera exactamente como siempre. Normal.
no amenazante. El hogar de un hombre racional y lúcido. Julián llegó en menos de una hora. Parecía agotado, su ropa casual de profesor arrugada, ojeras bajo sus ojos. Se quedó en mi entrada como si no estuviera seguro de si abrazarme o interrogarme. Entra, dije en voz baja. Nos sentamos uno frente al otro en la sala de estar. Yo en mi sillón, él en el sofá. Las mismas posiciones que habíamos ocupado 1000 veces para conversaciones sobre la escuela, el trabajo, la vida, pero esto se sentía diferente. Más pesado. Mencionó que te confundiste con lo de la capital, comenzó Julián. Su voz cuidadosa, gentil. Dijo que afirmaste que ella había estado allí cuando no era así. Dije que podría haber entendido mal. Eso es diferente a la confusión. ¿Lo es? Papá, sé honesto conmigo. ¿Te has sentido extraño últimamente? ¿Olvidando cosas? Porque no es nada de qué avergonzarse. Podemos. Mi mente está perfectamente clara. Más clara de lo que ha estado en años. Estudió mi rostro, buscando signos de lo que sea que Gisela lo hubiera convencido de buscar. Confusión. Desorientación. La niebla de la edad en declive. Entonces explícame por qué está tan molesta. ¿Por qué cree que la estás acosando? Respiré hondo. Elegí mis palabras con precisión quirúrgica. Julián, tu esposa te está mintiendo. ¿Sobre a dónde va? Sobre lo que hace. Sobre con quién está. Su rostro se endureció de inmediato. Esa es una acusación seria. ¿Tienes alguna prueba? Sí. Entonces muéstramela. Todavía no. No estás listo para verla todavía. Se puso de pie abruptamente. Empezó a caminar de un lado a otro. ¿No estoy listo? Soy tu hijo. Si tienes algo que decir sobre mi esposa, dilo. Muéstrame cualquier evidencia que creas tener. Si te la muestro ahora, mientras estás enojado y a la defensiva, no verás la verdad. Encontrarás razones para dudar de ella, para justificarla. Estás hablando en acertijos. Esto no es propio de ti. No. Esto es exactamente propio de mí. Paciente, metódico, protegiendo a las personas que amo. Dejó de caminar. Se volvió para mirarme de frente. Su expresión estaba dividida. El amor y la frustración luchando en sus rasgos. Gisela estaba llorando anoche. Lágrimas reales. Dijo que no sabe qué hizo para que desconfíes tanto de ella. Dijo que ha intentado tanto construir una relación contigo, pero que nunca la has aceptado. Mi mano se movió involuntariamente hacia mi estudio, donde estaba la caja fuerte, donde la prueba esperaba. Me contuve, pero Julián se dio cuenta. ¿Qué? Exigió. Nada. Solo pensaba. ¿Sobre qué? Sobre cómo la gente llora por muchas razones. A veces por dolor, a veces por miedo a ser descubierta. ¿Descubierta en qué? Lo miré directamente a los ojos. Vuelve en 3 días. Tendré todo listo. ¿3 días? ¿Por qué 3 días? Porque para entonces, todo estará preparado. Documentos. Evidencia. Todo lo que necesitas para ver la verdad claramente. ¿Por qué no ahora? Porque ahora mismo no estás listo para aceptar lo que tengo que mostrarte. En 3 días, lo estarás. Se quedó allí, con las manos apretadas a los lados, claramente dividido entre exigir respuestas y confiar en mi juicio. Finalmente, sacudió la cabeza. No sé qué creer. Gisela fue convincente. Realmente convincente. Ha tenido práctica, dije en voz baja. ¿Qué se supone que significa eso? 3 días. Julián. Entonces entenderás todo. Se movió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Se volvió para mirarme. Papá, si te equivocas en esto, si estás haciendo acusaciones basadas en confusión o paranoia, podría destruir mi matrimonio. ¿Entiendes eso? Lo entiendo perfectamente. Entonces más vale que estés absolutamente seguro. Lo estoy. Se fue sin decir una palabra más. Observé por la ventana cómo se sentaba en su camioneta durante varios minutos antes de arrancar el motor. Incluso desde esta distancia, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que agarraba el volante. Cuando sus luces traseras finalmente desaparecieron en la esquina, me permití hundirme de nuevo en mi silla. Mis manos temblaban, no por la edad o la confusión, sino por el esfuerzo de contenerme. Cada instinto había gritado que le mostrara todo de inmediato, para vindicarme,
para exponer la manipulación de Gisela por exactamente lo que era. Pero la voz de Patricio había resonado en cada momento de esa conversación. El momento lo es todo. Muestra tu mano demasiado pronto, y ella destruirá tu credibilidad. Espera hasta que tengas evidencia abrumadora e irrefutable. 3 días. Le había prometido a Julián respuestas en 3 días. Más valía que Patricio tuviera todo listo. Mi teléfono sonó casi de inmediato. El nombre de Patricio en la pantalla. Respondí, todavía mirando por la ventana la calle vacía. Arturo, tenemos un problema, dijo sin preámbulos. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo? ¿Qué tipo de problema? Del tipo que no puede esperar. Acabo de descubrir algo en el análisis financiero, algo que lo cambia todo. ¿Qué tan malo? Lo suficientemente malo como para que necesitemos movernos más rápido de lo planeado. ¿Qué tan pronto puedes llegar aquí? Ya estaba agarrando mis llaves. 2 horas. Conduce con cuidado. Pero conduce rápido. La línea se cortó. Me quedé en mi entrada, llaves en mano, tratando de procesar el cambio repentino. 3 días habían parecido una eternidad. Ahora Patricio decía que necesitábamos movernos más rápido. Cerré la puerta con llave y me dirigí a mi coche. El sol de la tarde ya comenzaba su descenso hacia las montañas. Fuera lo que fuera que Patricio había descubierto, era lo suficientemente serio como para justificar la urgencia en un hombre que medía todo en pasos cuidadosos y metódicos. El viaje a la ciudad pasó como un borrón de paisajes montañosos que apenas registré. Mi mente daba vueltas a las posibilidades. Problemas financieros, complicaciones legales, algo en la evidencia que la hacía inadmisible. Lo descubriría pronto. Las luces de la oficina de Patricio estaban encendidas cuando llegué, aunque la mayor parte del edificio estaba a oscuras. La tarde avanzaba hacia la noche. Subí las escaleras de 2 en 2, tan rápido como mis rodillas de 67 años me lo permitieron, y lo encontré en su escritorio, rodeado de documentos financieros que parecían haberse multiplicado desde mi última visita. Entra, dijo, sin levantar la vista de la hoja de cálculo en su computadora. Cierra la puerta. Lo hice, acomodándome en la silla frente a él. Se quitó las gafas de leer, se frotó los ojos, y luego me miró con una expresión que no había visto antes. Algo entre ira y urgencia profesional. El contador forense terminó su análisis profundo esta mañana, dijo Patricio. Le pedí que rastreara cada transacción significativa de las cuentas conjuntas de Julián y Gisela durante el último año. Lo que encontró. Sacudió la cabeza. Arturo, esto es peor de lo que pensábamos. Giró la pantalla de su computadora hacia mí, mostrando una hoja de cálculo densa en números. Su dedo trazó una columna resaltada en rojo. Estas son transferencias a una cuenta en un paraíso fiscal. $83,000 en los últimos 8 meses. Pequeñas cantidades al principio, $3,000, $5,000, luego más grandes, $15,000 a la vez. El patrón comenzó en octubre pasado y se aceleró en marzo. Me quedé mirando los números, sintiendo que algo frío se instalaba en mi estómago. Julián no sabe sobre esta cuenta. Estoy seguro de que no. Está solo a nombre de Gisela. El dinero fue transferido desde su cuenta conjunta, en incrementos calculados para mantenerse por debajo de los umbrales de reporte. Alguien la asesoró sobre cómo hacer esto sin activar las revisiones automáticas del banco. Los $15,000 que mencionó Rafael. Eso fue solo el retiro más reciente. Mira el total. Rodeó una cifra al final de la columna. Sistemáticamente despojó $83,000 de las finanzas de tu hijo. Dinero que él ganó, ahorró, pidió prestado contra la casa, y ella lo ha escondido donde él no puede tocarlo. Recordé a Julián mencionando la refinanciación de la hipoteca en marzo. Lo emocionado que estaba por la oportunidad de consolidar deudas, mejorar su flujo de efectivo, lo había animado a hacerlo. Le dije que era una planificación financiera inteligente. Habían pedido prestado contra la casa para darle a Gisela más dinero para robar. ¿Cómo es esto posible?, pregunté, mi voz más áspera de lo que pretendía. ¿Cómo no vimos este patrón antes? Porque la revisión financiera inicial se centró en los gastos, tarjetas de crédito, restaurantes, hoteles. Esto requería un análisis profundo de los patrones de transferencia, rastrear relaciones de cuentas, solicitar registros a instituciones en el extranjero.
Llevó tiempo. Patricio sacó otro documento, pero esto es lo que más me preocupa. Hace 2 días, justo después de que Julián comenzara a cuestionarla, Gisela transfirió otros $20,000. Está acelerando, ya sea preparándose para huir o protegiendo activos antes de los procedimientos de divorcio. ¿Podemos detenerla? Sí, pero requiere acción inmediata. Deslizó papeles sobre el escritorio. Necesito tu autorización para presentar una moción de emergencia para congelar todas las cuentas, conjuntas e individuales. Citamos evidencia de fraude financiero continuo y riesgo de fuga. Si la jueza lo concede, lo cual creo que hará dada esta documentación, Gisela no podrá mover ni $1 más. Recogí los papeles, escaneé el lenguaje legal. ¿Qué tan rápido puede suceder esto? Si lo presentamos mañana por la mañana, audiencia al final del día, decisión dentro de 24 horas. Pero una vez que lo presentemos, todo se vuelve público. Gisela sabrá que hemos descubierto el fraude. Contratará un abogado. Potencialmente intentará mover los activos restantes antes de que la congelación entre en vigor. Va a ser una carrera. ¿Y Julián? ¿Cuándo le decimos? Patricio se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. Le prometiste respuestas en 3 días. Es el momento perfecto. Presentamos la moción mañana, congelamos las cuentas, luego le mostramos todo de una vez. La aventura, el fraude, la cuenta en el extranjero, todo. Un paquete completo que no deja lugar a dudas o manipulación. Va a estar devastado, va a estar protegido. Si esperamos incluso una semana más, Gisela podría vaciar todo. El capital de la casa, sus ahorros, sus cuentas de jubilación, si puede acceder a ellas. Esta mujer no solo está engañando a tu hijo, está destruyendo su futuro financiero. Pensé en el rostro de Julián más temprano ese día. Su confusión, su lealtad dividida, su desesperado deseo de creer que todos actuaban de buena fe. En 3 días, su mundo entero colapsaría. Pero al menos todavía tendría una base financiera desde la cual reconstruir. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Firma estas autorizaciones. Me dan poder para actuar en tu nombre al presentar la moción, congelar las cuentas y solicitar medidas de emergencia. Luego, vete a casa. Actúa normal. No contactes a Julián a menos que él te contacte. Deja que piense que todo sigue en el cronograma de 3 días. Mientras tanto, trabajaré con el contador para preparar el paquete de evidencia completo. Firmé donde me indicó, cada firma sintiéndose más pesada que la anterior. Cuando terminé, Patricio reunió los documentos en una carpeta marcada con pestañas rojas. Una cosa más dijo. Cuando Julián vea esto, todo, va a necesitar apoyo. No apoyo legal, apoyo emocional. Esto va a romper algo en él. Su confianza, su seguridad, tal vez su fe en su propio juicio. Necesitas estar preparado para eso. Me he estado preparando durante 20 días. Te has estado preparando para mostrarle evidencia. Eso es diferente a ayudarlo a procesar lo que significa. La expresión de Patricio se suavizó ligeramente. Va a cuestionarlo todo. Cada momento de su matrimonio, cada decisión que tomó. Se preguntará cómo no lo vio, cómo pudo haber sido tan ciego. No puedes arreglar eso por él. Solo puedes estar allí mientras él lo supera. Me puse de pie, sintiendo de repente cada uno de mis 67 años. Gracias, Patricio, por todo. Agradéceme cuando esto termine. Ahora mismo, todavía tenemos 2 días de maniobras legales por delante. Vete a casa, descansa un poco. Mañana por la mañana, vamos a la guerra. El viaje a casa fue más oscuro que el viaje de ida. La noche caía sobre las montañas, las estrellas emergían en el cielo despejado. Pensé en Julián de niño, confiando en todos, creyendo lo mejor de las personas. Esa apertura lo había convertido en un maestro maravilloso, un hijo amable, un esposo amoroso. También lo había convertido en un blanco fácil. Gisela había visto esa naturaleza confiada y la había explotado sistemáticamente, metódicamente durante 8 meses o más. La aventura ya era bastante mala, una traición a la intimidad y al compromiso, pero el fraude financiero era algo completamente diferente. Era un robo premeditado, una extracción calculada de todo por lo que Julián había trabajado.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marco. Sujeto se reunió con Vega hoy. Almuerzo en el Café del Río. 2 horas. Documentación completa. Respondí. Gracias. Informe final para mañana, ya redactado. Se enviará a las 8 de la mañana. Todo estaba convergiendo. La evidencia de vigilancia, la documentación del fraude financiero, la estrategia legal. En 3 días, en realidad menos ahora, más como 60 horas, me sentaría con Julián y le mostraría la verdad completa sobre su matrimonio. Y el mundo de engaño cuidadosamente construido por Gisela se vendría abajo a su alrededor. Entré en mi camino de entrada. Me senté en la oscuridad de mi coche por un momento. A través de la ventana, podía ver mi sala de estar exactamente como la había dejado. La taza de café todavía sobre la mesa, la silla donde Julián se había sentado, dividido entre defender a su esposa y confiar en su padre. En 3 días, ya no estaría dividido. Sabría exactamente quién merecía su confianza y quién no merecía nada más que consecuencias legales. 3 días se sintieron como 3 años. Los pasé preparando, organizando, verificando 2 veces cada pieza de evidencia. Patricio presentó la moción de emergencia para congelar las cuentas el segundo día. Para el tercer día, viernes por la mañana, la carpeta de Manila estaba sobre la mesa de mi comedor, gruesa con documentación, fotografías de vigilancia, extractos bancarios, declaraciones de testigos de Lara y Marco. 8 meses de fraude sistemático, capturados en papel y tinta. Julián llegó exactamente a las 10 en punto. Parecía que no había dormido. Ojeras ensombrecían sus ojos, su mandíbula tensa. Se quedó en mi entrada por un momento, solo mirándome. Dijiste 3 días, dijo. Han pasado 3 días. Siéntate, le indiqué la silla a mi lado en la mesa, no frente a ella. Lo que estoy a punto de mostrarte cambiará todo. ¿Es realmente tan malo? Coloqué la primera fotografía sobre la mesa. Gisela y Darío entrando en la posada del valle. La mano de él en la parte baja de su espalda. Marca de tiempo. Hace 2 semanas. Es peor de lo que imaginas. Pero necesitas verlo todo. No le entregué la carpeta. En lugar de eso, saqué cada pieza una por una, organizándolas en orden cronológico. Primero las fotografías. El impacto visual golpea más fuerte que las palabras. Gisela y Darío en restaurantes, en estacionamientos, fuera de su apartamento, en hoteles. Cada imagen con marca de tiempo, fechada, georreferenciada. Julián recogió la tercera fotografía con manos temblorosas. La posada del valle de nuevo. Esta mostrándolos besándose junto al coche de Darío. Esto fue tomado en la posada del valle. Hace 2 semanas su voz salió hueca. Yo estaba en la capital por trabajo. Lo sé. Te dijo que estaba visitando a su hermana. Su hermana vive en un estado del sur. Mintió. Ha estado mintiendo durante meses. Dejó la fotografía con cuidado, como si pudiera romperse. Su postura estaba cambiando, comenzando erguida y defensiva, hundiéndose gradualmente hacia adelante hasta que sus codos descansaban sobre sus rodillas, la cabeza entre las manos. Coloqué los documentos financieros a continuación. Extractos bancarios con transferencias resaltadas. La información de la cuenta en el extranjero. Los totales rodeados en rojo. Julián los leyó lentamente, su dedo trazando los números. $83,000. ¿A dónde? Un paraíso fiscal. Cuenta en el extranjero solo a nombre de ella. Apretó la mandíbula. Cuando habló, su voz llevaba una furia tranquila que nunca antes había escuchado. Hemos estado discutiendo sobre dinero. Dijo que no podíamos permitirnos muebles nuevos. No podíamos tomar vacaciones. Dijo que necesitábamos ser más cuidadosos con los gastos. Y ha estado robando, no robando. Planeando su salida. Te habrías quedado con una hipoteca y cuentas vacías. Me miró entonces, y vi a mi hijo romperse. No lágrimas, algo peor. Una comprensión terrible y fría. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde la casa de la montaña. Hace 3 semanas. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? ¿Me habrías creído sin pruebas? Se quedó con esa pregunta por un largo momento. Finalmente, no, probablemente no. Te habría convencido de que estaba confundido o era malicioso. Intentó exactamente eso hace 3 días, afirmando que tenía problemas cognitivos. Puse la declaración de testigo de Lara sobre la mesa. De esta manera,
La evidencia habla por sí misma. Leyó el informe de vigilancia de Marco. La cronología detallada. 8 reuniones en 7 días. Hoteles reservados con nombres falsos. Cargos en tarjetas de crédito por regalos que Julián nunca recibió. Pensé que me amaba, dijo en voz baja. Mi mano tocó su hombro brevemente. No lástima. Solo contacto. Presencia. Te casaste con quien ella fingía ser. Ese no es tu fracaso. Se quedó 2 horas más, revisando todo, haciendo preguntas, procesando la naturaleza sistemática de su engaño. Cuando finalmente se levantó para irse, su rostro estaba fijo en una sombría determinación. Voy a casa. Voy a confrontarla esta noche. ¿Quieres que vaya? No. Esta conversación tiene que ser entre nosotros. Hizo una pausa en la puerta. Pero te llamaré después. Se fue. Limpié la evidencia, devolví todo a la carpeta y esperé. La llamada llegó 3 horas después. Estaba de pie en mi cocina cuando sonó mi teléfono. El nombre de Julián en la pantalla. Se acabó, su voz sonaba plana, agotada. Podía oír el motor de su camioneta funcionando. La acústica hueca del altavoz. ¿Qué pasó? Intentó todo. Lo negó al principio. Dijo que las fotos estaban manipuladas, que tú habías orquestado todo porque la odiabas. Luego, cuando le mostré los extractos bancarios, se derrumbó. Lo llamó un error. Dijo que devolvería todo. Se rió. Amarga y brevemente. Le pregunté por Darío. No tuvo respuesta para eso. ¿Dónde está ella ahora? En la casa. Empaqué una maleta. Trató de detenerme. Me agarró del brazo. Me rogó que no me fuera. Luego llamó a Darío. Justo ahí, frente a mí. Lo llamó 5 veces mientras yo empacaba. Él nunca respondió. Otra risa amarga. Siguió llamando. Buzón de voz cada vez. Creo que finalmente se dio cuenta de que él se ha ido. En el momento en que esto se volvió real, desapareció. ¿Dónde estás ahora? Sentado en un estacionamiento tratando de averiguar a dónde ir. Vuelve aquí. Dejaré la puerta sin llave. ¿De acuerdo? Su voz se quebró ligeramente. Papá, gracias. Por protegerme. Incluso cuando dolió. Llegó 1 hora después cargando una bolsa de lona. Le mostré su antigua habitación, en la que había dormido cuando era adolescente. No hablamos mucho. ¿Qué había que decir? Ninguno de los dos durmió bien esa noche. Lo oí moverse alrededor de las 3 de la mañana, buscando agua, caminando de un lado a otro en el pasillo. Me quedé en mi habitación, dándole espacio para procesar. La mañana llegó gris y fría. Hice café mientras Julián se sentaba en silencio en la mesa de la cocina, mirando a la nada. Condujimos por separado a la oficina de Patricio. Julián necesitaba sentir que tenía el control de algo, aunque solo fuera su propio volante. Patricio tenía los documentos preparados. Le explicó cada uno con compasión profesional, explicando qué estaba firmando y por qué. Julián, necesito que entiendas lo que estamos presentando. Divorcio basado en adulterio y fraude financiero. Buscamos la protección total de los activos y la recuperación de los fondos robados. Tus cuentas han sido congeladas desde ayer por la tarde. Gisela no puede mover más dinero. ¿Luchará contra esto? Su abogado podría intentarlo. Pero con esta evidencia, no tienen base para sostenerse. La vigilancia tiene marca de tiempo y está documentada profesionalmente. Los registros financieros muestran un fraude sistemático. El testigo de tu padre, Lara Torres, es una profesional inmobiliaria sin ningún interés en el resultado. Es hermético. Julián firmó donde Patricio indicó. Su mano estaba firme. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y miró a Patricio directamente. Entonces terminemos con esto. Me senté a un lado durante toda la reunión, solo presente como apoyo. Esta era la decisión de Julián, la firma de Julián, el futuro de Julián. Mi parte estaba hecha. Había reunido la verdad y lo había protegido de más robos. Ahora él estaba tomando el control de su propia vida. Salimos de la oficina de Patricio 1 hora después. Los papeles del divorcio habían sido presentados. Las mociones de emergencia habían sido enviadas a la jueza. La maquinaria legal avanzaba, inevitable y minuciosa. Julián estaba de pie junto a su camioneta en el estacionamiento, llaves en mano. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Retóricamente. Una pregunta real. Sanas.
reconstruyes. Recuerdas que nada de esto fue tu culpa. No se siente así. Lo hará. Eventualmente, se subió a su camioneta y se fue. Lo vi irse. Luego me subí a mi propio coche y me dirigí a casa. La carpeta de evidencia estaba en mi asiento del copiloto, ya no necesaria para la revelación, pero aún necesaria para los procedimientos legales. Hace 3 semanas, había entrado en mi casa de la montaña y había encontrado a la esposa de mi hijo con otro hombre. Hoy, la verdad finalmente estaba fuera. Las cuentas estaban congeladas. La evidencia estaba presentada. El mundo cuidadosamente construido de Gisela se había derrumbado por completo, sin esposo, sin dinero, sin amante al que correr. Solo consecuencias, llegando exactamente como debían. La audiencia preliminar tuvo lugar 2 semanas después. La jueza Martínez fue directa, revisando la evidencia sin paciencia para argumentos débiles. Fotos de vigilancia, registros financieros, cuentas en el extranjero, todo expuesto en audiencia pública. Gisela estaba sentada con su abogado, aislada, viéndose más pequeña de lo que nunca la había visto, sin Darío a su lado, sin amigos en la galería. El fallo de la jueza fue rápido. Julián se quedó con la casa. Se recuperaron 67,000 de los 83,000 robados. Gisela recibió $5,000 como manutención temporal, nada más. Sin pensión compensatoria. La aventura y el fraude habían eliminado cualquier derecho a los bienes de Julián. Fuera del juzgado, los hombros de Julián parecían más rectos, pero sus ojos no reflejaban satisfacción. Debería sentirme reivindicado, dijo, pero solo me siento vacío. Es normal, le dije. La justicia lograda no borra el dolor. Condujimos a la casa de la montaña esa tarde, reclamando el espacio donde todo comenzó. De pie en la terraza, observando las montañas bajo la luz de la tarde, Julián dijo, quiero volver a pintar esta habitación, cambiar los muebles, hacerla diferente. Podemos hacer eso. Pasamos el resto del día planeando renovaciones, colores de pintura, nuevas distribuciones, pequeños proyectos que tomarían semanas, una conversación práctica basada en el mundo físico en lugar de la pérdida y la traición. Mientras el atardecer pintaba las montañas de oro, Julián finalmente dijo lo que había estado pesando sobre él. Gracias por ser paciente, por construir el caso en lugar de solo decírmelo. Si la hubieras acusado sin pruebas, ella me habría envenenado en tu contra. Nunca me perderás, dije. La verdad había sido dicha. La evidencia había hablado. Se había hecho justicia. Gisela enfrentaba sus consecuencias. Julián tenía protección y un camino hacia adelante. No era un final feliz, pero era uno honesto. Y a veces eso es suficiente. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.